Por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos. Los que nos visitan por primera vez, si necesitan una Biblia, primeramente, si necesitan una Biblia, pueden alzar la mano y Armando les puede hacer llegar una Biblia. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Esta es la Biblia que nosotros usamos aquí, pero pues cualquier versión que usted tenga también sirve. Vamos a estar en Romanos capítulo 3, versículos 17 hasta el 25. Y voy a leer desde el 13 simplemente porque pues podemos ver un poquito de ya el pensamiento de Pablo, que nos ayudará a comprender lo que dice en el 16 hasta el 25. Así que voy a leer desde el 13, que dice así: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Versículo 15. Porque la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Versículo 17, donde vamos a estar estudiando hoy. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que sabemos que tu palabra es viva y eficaz, así que es relevante, es necesaria, es lo que nosotros anhelamos todos los días. Ayúdanos a esta mañana a tener nuestras mentes abiertas y nuestro corazón también listo para recibir de tu palabra lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu haga la obra en cada uno de los que están aquí, Padre. Ayúdanos a reconocer la grande bendición que has derramado sobre este mundo, Padre. Ese regalo de tu Hijo, dado por las transgresiones de los hombres y resucitado para ofrecer justicia. Ayúdanos a esta mañana a atesorar esa verdad en nuestros corazones y que no solo lo atesoremos, sino que también proclamemos esto a las naciones, a las demás personas que están todavía en tinieblas y en oscuridad, Padre. Ayúdanos esta mañana a comprender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Alguna vez han considerado el significado de los nombres de las personas? Yo sí. Y se me hace un poquito curioso cuando personas tienen nombres que no coinciden con la realidad de su vida o su carácter, ¿no? Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo,
Tal vez usted conoce a una muchachita que es muy prepotente, que es muy intolerante, pero su nombre es Paciencia. O tal vez usted conoce a una mujer, y no es no tengo nada contra mis hermanas, pero digamos que tal vez conoces una mujer que siempre está preocupada, siempre está desesperada, siempre está desmayando sobre cada situación en su vida, pero su nombre es Esperanza. O tal vez conoces a una persona, un hombre que dice ser ateo, pero su nombre es Jesús. O una muchacha que dice ser atea, pero su nombre es Fe. A veces los nombres de las personas no coinciden con la realidad de sus vidas. Por ejemplo, tal vez ustedes no sabían, pero Daniel, mi nombre, significa un buen predicador. Es broma, no lo significa. Pero si fuera ese el significado, pues es un buen ejemplo de cómo no coinciden las cosas, ¿no? Pero este fue el caso con Abraham. Lo interesante es que su nombre significa padre de muchos o padre de multitudes. Pero sabemos que en lugar de ser, como su nombre indica, un padre de muchos, el texto de hoy nos dice que no era padre de ninguno, que no tenía ningún hijo, ni tan solo uno. Acabamos de leer que Abraham y su esposa Sara ya habían pasado la edad de tener hijos. Y no la habían pasado por poquito, no tenían 60, 50 años de edad, no. Habían rebasado y superado esa edad, la edad apropiada para tener hijos de una manera masiva. Nos dice que Abraham tenía como unos 100 años y su esposa tenía como unos 90 en ese tiempo. Así que ellos ya no estaban en una edad razonable para la concepción. No sé si usted se puede imaginar las burlas que recibió Abraham por ser llamado el padre de muchos que no tenía hijos. Su nombre obviamente no encajaba con sus circunstancias y las circunstancias de su esposa tampoco. Pero esto estaba bien. Vamos a ver que esta situación tan difícil para Abraham era parte del plan de Dios, para él y para su esposa y para todas las naciones. Esta fue la forma, Dios esperando hasta que Abraham y Sara habían rebasado por mucho esa edad, esa edad para la concepción. Esta fue la forma en que Dios puso a prueba la fe de Abraham. Dios quería ver si Abraham iba a confiar de él a pesar de las circunstancias imposibles. Esta mañana veremos cómo Dios convierte esta situación tan tremenda y aparentemente desesperada de Abraham y Sara en una situación muy esperanzadora, no solo para Abraham, sino para nosotros también. Veremos cómo Dios hace, no por las capacidades del hombre, no por las capacidades de Abraham y Sara, sino por su capacidad. Él hace lo imposible por ellos. El título del sermón de hoy, si tienen sus notas, es De muerte a vida por la fe. De muerte a vida por la fe. Y vamos a ver estos 4 puntos en esta mañana, versículos 17 al 18, la promesa. Y luego versículo 19, el problema. Versículos 20 al 22, la perseverancia. Y 23 al 25, el propósito. Y ustedes van a ver cómo estos 4 puntos son como una cadena, están conectados. Uno lleva al otro y lleva una secuencia, digamos, lógica. Básicamente Dios dio la promesa a Abraham, pero hubo un gran problema. ¿Y cómo reaccionó Abraham? En perseverancia, y toda esa historia tiene un propósito. Esa es la idea de estos 4 puntos. Vamos a comenzar con el punto número 1, versículos 17 hasta el 18, la promesa. Dice ahí, como está escrito,
te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Así que vemos que Pablo comienza anclando su argumento sobre la confiabilidad de la promesa de Dios en dos cosas: en quién es Dios y en qué ha hecho. En otras palabras, Abraham podía confiar plenamente en aquella promesa que le dio Dios, porque si Dios podía crear, como dice ahí, crear todas las cosas de la nada, las plantas, los planetas, las personas, nuestras almas, los huestes celestiales. Si Él podía crear todo eso de la nada, seguramente podía darle a Abraham ese hijo prometido. Se nos dice en el versículo 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ahora, esta es una característica muy interesante acerca de la fe de Abraham. Pongan atención, esto nos dice que Abraham, al reconocer la imposibilidad y la improbabilidad del cumplimiento de la promesa de Dios, según su vista, ¿no? Él estaba viendo su situación. Al reconocer cómo estaba la situación, él todavía confió. Wow. Sus circunstancias, podemos decir que le decían a Abraham: Abraham, no hay esperanza. Abraham, no hay luz al final del túnel. Abraham, tu situación es imposible, es una absoluta pérdida. Mejor tira la toalla, Abraham. Pero Abraham no respondió tirando la toalla. Él dice: yo sé que es imposible. Eso no me preocupa, eso no me importa. Contra esperanza, porque no hay esperanza, contra esperanza esperaré en Dios. Confiaré en Él a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que, como dice ahí, que llama las cosas que no son, como en el principio, como si fueran. Él es aquel que da vida a los muertos. Abraham sabía que Él le daría ese hijo prometido. Dios no le falla. Todos nosotros ya estamos acostumbrados a que la gente nos decepcione, ¿no? Que nos den promesas grandiosas y extravagantes, ya sea de los políticos que dicen y las policías que dicen: tendremos calles más seguras, mientras meten dinero a su bolsillo. También hemos sido víctimas de creer tal vez a una gerente o a algún dueño de la empresa donde trabajamos, cuando dice: les voy a dar un aumento este año que viene, se los prometo, se los prometo. Dice: lo juro. Incluso, tal vez las mujeres están acostumbradas a que sus esposos digan que van a arreglar algo en la casa y no lo hacen. Les confieso que ese soy yo. Los hombres fallan. ¿Por qué? Porque los hombres son defectuosos, son falibles, son pecadores. El hombre nos falla una y otra vez. Nosotros nos fallamos, aún cristianos, nos fallamos unos a otros. Pero Dios, Él no falla. Sus promesas son garantizadas. Abraham sabía eso y nosotros también debemos saber lo mismo. Dios no promete algo y no cumple. Eso es imposible. ¿Por qué? De nuevo, porque Él es el Dios que creó todo de la nada. Nada impide su labor. Dios es el Dios que no tiene límites. Las circunstancias en la vida de Abraham y Sara no le afectó a Dios.
Las circunstancias en tu vida no le afectan a Dios. Él hace lo que Él dice que va a hacer. Él cumple sus promesas. Entonces vemos que Abraham, a través de la fe en Dios y su promesa, nos dice que fue hecho padre de muchas naciones. El que no tenía hijos fue hecho padre de muchas naciones. Él tenía una descendencia numerosa. Más adelante vamos a ver que eso significa tanto de la nación israelita, pero también especialmente de los que son, como decía anteriormente Pablo, los de la fe de Abraham, son descendencia de él. He oído a la gente decir que la fe no probada no puede ser confiada. No sé si ustedes han escuchado ese refrán. Es decir, la fe tiene que estar puesta a prueba, tiene que ser ejercitada para calificar como fe. La fe solo es fe cuando es puesta a prueba y obligada a confiar en Dios a pesar de las insuperables circunstancias presentes. Dicho de otra manera, la fe es mirar más allá de los problemas de hoy y aferrarse a las futuras promesas de Dios. Esa es la fe. Ahora, nuestro próximo punto número 2, nos muestra que Abraham y Sara tenían una razón muy válida para dudar de la veracidad de la promesa de Dios. Porque había un problema, dice ahí el versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Wow. Abraham y Sara no tenían solo una situación desafiante, un poquito difícil, no. Ellos, de nuevo, tenían una situación imposible. Imposible. Donde no debe haber esperanza en una situación así. Pero ya nos dijo que en esperanza contra esperanza confió Abraham. Abraham no ignoró su situación. Si se fijan aquí, dice, él contempló su propio cuerpo. Es más fácil decir, voy a ignorar la situación. El doctor me acaba de dar un diagnóstico de cáncer. Mejor, ¿sabes qué? Voy a ignorar lo que me dijo. Es más fácil, ¿no? Él no ignoró sus circunstancias. Él contempló cómo estaba su cuerpo muerto, nos dice. Y la matriz de su esposa también. Ellos estaban demasiado avanzados en edad para concebir un hijo, pero Abraham tomó eso en cuenta. Y además de su vejez, la vejez de su esposa, nos dice en Génesis 11:30 que ella también era estéril. Así que, aunque fuera más joven, ella no podía concebir niños. Como les dije hace unos sermones para atrás, nos dice eso, justo nos introduce a Abraham y Sara, y lo primero que nos dice Moisés en el libro de Génesis acerca de Sara es que no podía concebir, que no tenía hijos. Qué curioso. Entonces, su vejez, tanto de Abraham como Sara, simplemente era otro golpe en su contra. Ya no podían tener hijos. Esto es aún más otro golpe contra ellos. Por lo tanto, debemos entender que si Abraham y Sara iban a concebir un hijo, se necesitaría un milagro sobrenatural. Requeriría la intervención divina de Dios. Eso es exactamente la razón por la cual Pablo trae a esta pareja a la mesa. Por eso nos enfoca en la situación de Abraham y cómo él superó esa situación imposible. Pablo destaca este gran problema que tuvo esta pareja para darnos una idea de nuevo de la magnitud de la imposibilidad de esta situación. Les quiero leer este mismo versículo 4:19
En la Nueva Versión Internacional, dice así esta versión: su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. 2 veces usa la palabra muerto. Lo bueno es que la muerte no puede frustrar las promesas de Dios. La muerte no le preocupa a Dios, el Dios que da vida a los muertos. Entonces, ante la realidad del estado de su cuerpo, de Abraham y también de su esposa Sara, Abraham pudo desmayar. Pero el siguiente punto nos dice lo contrario. Nos dice que en vez de dudar, él perseveró y él permaneció firme, confiando en Dios y en su habilidad para hacer lo imposible. Dice el punto número 2, versículos 20 al 22, la perseverancia. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, es una palabra difícil para mí, perdón. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces vemos varias cosas en estos versículos acerca de la reacción de Abraham. Primero se nos dice de nuevo que no titubeó, es decir, la Nueva Versión Internacional lo dice, no vaciló. La Reina Valera dice, tampoco dudó. Y esta misma frase, no titubeó, se interpreta como sin dudar en Santiago 1:6. Se los voy a leer. Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe sin dudar. Esa es la frase que usa Pablo en nuestros versículos aquí. Sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, titubear o dudar es inestabilidad. Lo que nos dice en este versículo es que Abraham no era así. Abraham no era inestable como las olas del mar, las olas que van de un lado para el otro, yendo y viniendo, un momento seguro en las promesas de Dios y el siguiente dudando de aquella promesa. La fe de Abraham era como un barco inmóvil que es golpeado por las olas y las tormentas, pero no se mueve, y no se mueve porque tiene una ancla firme y fuerte y segura que no se va a mover, Dios mismo. Además, se nos dice que Abraham se fortaleció en fe. No solo no dudó, sino se fortaleció. Qué interesante. Cuando todo parecía imposible, en lugar de desesperarse y debilitarse en su fe, en realidad se fortaleció aún más, ciñéndose con fe, cobrando ánimo y fuerzas por fe. El versículo 21 añade esto acerca de Abraham. Dice que él estaba plenamente convencido, ¿No estaba un poquito convencido? ¿No estaba diciendo yo 50-50, tal vez sí, tal vez no? Él estaba 100% persuadido de que Dios iba a darle aquel hijo, sin un grano de duda en la capacidad de Dios para realizar ese milagro divino que solo Él podía hacer. Ahora, si eres cristiano, te quiero preguntar, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Y específicamente, ¿cómo está tu confianza en su promesa de salvación? ¿Estás para arriba y para abajo, de un lado para el otro?
¿Dudas que Cristo te mantendrá seguro en su mano como Él prometió hacerlo hasta el final? ¿Te preocupas porque piensas que algo, una situación o alguien, el tentador, Satanás, puede arrebatarte de su mano poderosa? Si es así, debes tomar esta lección de la vida de Abraham. Deja de mirar tus circunstancias. Entiendo que no las puedes ignorar, pero no te fijes, no pongas tu mirada 100% en aquello, sino comienza a mirar a tu Salvador. Quita tus ojos de tus problemas y pon tus ojos en la promesa de que Dios tarde o temprano te llevará a salvo a tu hogar. Debemos nosotros como cristianos correr nuestra carrera, pero no correr mirando hacia atrás o mirando hacia el lado o mirando qué está haciendo este fulanito en su carril o este fulanito en su carril. No, debemos nosotros mirar hacia adelante, mirar más allá del dolor, mirar más allá de la lucha de esta vida, mirar más allá de los obstáculos de esta vida tan triste, a las promesas de gozo y de paz y de vida eterna que Dios nos promete que será nuestro. Mi amado hermano, ten la certeza que si eres de Dios, tu nombre está escrito en su libro y está escrito con plumón permanente, no con lápiz. Cuando las tormentas rugen y sube la marea en nuestras vidas y las olas chocan contra nosotros, no vacilen, no sean inestables. Recuerden las promesas de Dios y recuerden que Él es nuestra ancla firme y segura. Él nos mantendrá a salvo a pesar de las circunstancias abrumadoras de esta vida. Se nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, lo siguiente. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Quieres agradar a Dios? Entonces confía en Él, sin importar las circunstancias. Cree en Él, el Dios todopoderoso, el que es fiel y el que recompensará a todos los que le buscan diligentemente con confianza inquebrantable. También nos dice en ese mismo capítulo de Hebreos, en el versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la convicción de lo que no se ve. Romanos 8, 24 y 25 dice básicamente lo mismo. Dice esto Pablo, porque en esperanza hemos sido salvados. Esa esperanza es futura, aunque ya es presente también. Otros versículos dicen ya es presente, ¿no? Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos o lo recibimos. ¿No es esto lo que hizo Abraham? Esperó él pacientemente y con perseverancia en Dios, en que Dios le daría ese hijo prometido. Él dijo, ya sé que es un trato hecho. ¿Por qué? Porque Dios dio la promesa. Por fe, Abraham llegó a ser, como nos dice ahí, ser padre de muchas naciones. Por fe, su descendencia fue tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y esta fe que demostró Abraham, nos dice en el versículo 22, que esa fe le fue contada por justicia. Eso es muy importante. Abraham fue justificado o hecho justo porque creyó en Dios, por su fe en Dios. Ahora, parte de mi trabajo
como predicador es ayudarles a comprender las aplicaciones o las implicaciones del texto bíblico para sus vidas. Pero Pablo en este caso me ganó. Él hizo el trabajo por mí. Ahora en el versículo 23 hasta el 25, Pablo va a explicar cuál es la lección detrás de este relato de Abraham y la fe de Abraham. Es decir, ¿qué tiene que ver con los que están aquí presentes? Dice Pablo en el versículo 23 hasta el 25, encontramos el propósito, dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada, hablando de la fe que le fue contada por justicia, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí nos dice Pablo el punto. Tal vez podríamos pensar, pues Pablo nos está dando una lección acerca del origen de la nación de Israel. O tal vez podríamos pensar equivocadamente de que Pablo está de cierta forma poniendo la fe de Abraham tras una vitrina para que nosotros pecadores afuera podamos ver una fe perfecta y genuina. No, él no está haciendo nada de eso. En cambio, Pablo está usando esta historia antigua sobre la incapacidad de Abraham de tener un hijo para ilustrar la incapacidad de la humanidad para justificarse ante Dios en el día del juicio. Ese es el punto. Si alguien ha de ser salvo, no es por sus capacidades. Tú eres como Abraham, sin la posibilidad de concebir lo que necesitas concebir. Si has de ser salvo, depende de la capacidad de Dios y tu confianza en su capacidad. Solo así serás salvo. En otras palabras, Abraham, siendo declarado justo por fe, nos muestra que la única forma en que un pecador como yo y como tú puede ser contado justo ante un Dios santo es exclusivamente por fe. No puedes tú añadir tus obras y decir, mira, yo traje algo a la mesa para que tú me salves, Dios, entonces entre los dos me salvas, ¿no? Nos salvamos. No sé cómo se dice. Pero no es así, no es una cooperación. Así como no era una cooperación entre Abraham y Sara y Dios. Cuando uno se salva, no es una cooperación entre el hombre y Dios. Si fuera así, ¿sabes qué? Tú tienes de qué jactarte. Y en la salvación nadie se puede jactar. ¿Por qué? Porque es por gracia. Gracia es que un regalo o un don inmerecido. Si tú te salvaste, entonces tú lo mereciste. Y eso es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Así que es por fe y no es por obras. Pero debemos preguntar algo muy importante, porque hay muchas definiciones en el mundo acerca de la fe. Debemos preguntar, ¿pero fe en qué? ¿O fe en quién? Eso es importante, ¿no? Hace poco hablaba con los hermanos el miércoles, estábamos dialogando y no sé si recuerdan, Dani y Armando, pero decía yo, no es suficiente decir yo creo en Cristo. Debemos definir cuál Cristo. Porque si lo interesante, ayer estaba hablando con, no sé si les llegaron a su casa los testigos de Jehová. A mí me llegaron a mi casa. Y estábamos dialogando un poquito y les dije, sí, es que yo creo en Dios el Hijo. Y uno de ellos dijo, nosotros también creemos en el Hijo de Dios. Dije, eso no es lo que dije. Dije Dios el Hijo.
No el Hijo de Dios, aunque el Hijo de Dios es un título dado a Cristo en la Biblia, es válido, pero para con ellos les quería mostrar y les quería decir la definición de mi Cristo, que es Dios el Hijo. No es meramente el Hijo de Dios, porque esa interpretación es completamente diferente. Así que debemos nosotros, como en esa situación, definir fe en qué o fe en quién. Nos dice ahí Pablo, fe en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Fe en que Jesús, Dios el Hijo, Dios encarnado, que Él fue entregado, nos dice, por causa de nuestras transgresiones. Es decir, debemos nosotros creer que Cristo fue a la cruz como un sustituto para pagar por tus pecados y por mis pecados, que su muerte fue un sacrificio expiatorio para aplacar o apaciguar la ira de Dios que nosotros merecemos. Eso es lo que la Biblia nos dice. Debemos, y no quiero quedarme aquí mucho, pero fíjense allí. Esto debe impactarnos. Dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Cuál fue la causa de la sangre derramada de Cristo? Pónganlo personal. Por causa de mis transgresiones. Yo causé eso. Debemos nosotros entender que Él no fue por Él mismo. La ira de Dios no estaba contra Él. La ira de Dios está contra nosotros, porque hemos pecado contra Dios, hemos quebrantado su santa y perfecta ley, y por eso Él fue por causa de nuestras transgresiones al matadero. También debemos creer ahí que Jesús resucitó para nuestra justificación, dice ahí Pablo. Para nuestra justificación. Para poder ofrecer a hombres y mujeres injustos su justicia perfecta por la fe. Debemos creer eso. Hay personas que dicen, ¿saben qué? Sí, yo creo en Jesús, pero como que la Biblia, no sé, habla de Jonás que lo tragó un pez. No sé si puedo creer eso. O, no, en serio, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Como que esa no le creo, pero sí creo en Jesús. No puedes creer lo que sea conveniente y rechazar lo que no te gusta. Aquí nos dice que Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones, que fue nuestro sustituto. Debes creer eso. Hay personas que dicen, no, sí fue a la cruz, pero no fue por mis pecados. Fue para darnos un ejemplo de que debemos morir al pecado. No. Él fue para pagar por nuestros pecados. Y no solo eso, Él resucitó. Eso es lo que la Biblia, podemos decir, determina que es un milagro. ¿No te gustan los milagros? Lo siento. Si no crees este milagro, no eres cristiano. Así de fácil. Debemos nosotros entender que hay ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas que son esenciales para el cristianismo bíblico. No podemos decir, pues hay 10, no sé, ahorita no tengo el número en mi mente, pero hay 10 doctrinas esenciales del cristianismo, pero la 10ª como que no me gusta. O la primera como que esa no conviene. Esa no la creo. Pero las demás sí, lo siento. Tu fe es vana. Es inválida. No te va a salvar. Tienes que creer todo.
Y si no lo crees, es como, pues, ¿para qué crees una? No creas nada. No los estoy regañando, simplemente les estoy diciendo. Pablo aquí nos está presentando que hay ciertas cosas que tú debes creer acerca de la obra de Cristo para ser salvo, sin excepción. Entonces, vemos aquí que por la fe, los pecadores malvados, sucios e impíos son hechos justos, radiantemente limpios y maravillosamente nuevos. Y es solo por fe. Por la fe, Dios nos da vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Por la fe, nosotros somos hechos criaturas nuevas, tal como Dios cuando hizo el universo de la nada, eso es lo que sucede con nosotros. Por la fe se nos da esperanza, aunque estábamos nosotros desesperanzados. Por la fe, tú y yo damos gloria por lo que Dios ha prometido hacer. Por la fe podemos enfrentar las trágicas circunstancias de esta vida con una firme confianza. Por la fe somos declarados no solo perdonados, sino adoptados y amados sin medida y considerados como posesión preciada de Dios. Eso es mucho más que perdón. Eso es mucho más que misericordia. Es gracia lo que recibimos por fe. Quiero darles una pregunta para diagnosticar su situación espiritual. Porque no hay nada más importante que nuestro estado espiritual. ¿Dónde está nuestra alma? ¿Nuestra alma va en camino al cielo o va camino al infierno? La pregunta es esta. ¿Has creído? ¿Has experimentado el poder de la resurrección del Evangelio en tu alma? ¿Has creído que Dios, el Hijo de Dios, el precioso y perfecto Cordero de Dios, dejó ese glorioso trono donde Él estaba y se encarnó para morir en la cruz por tus pecados y luego que resucitó al tercer día para generosamente ofrecerte su justicia si tú tan solo tienes fe? Obviamente no sabemos, yo no sé. Yo no sé quién ha creído o no, pero si no has creído, te amo lo suficiente como para decirte la verdad. La verdad es que necesitas hoy arrepentirte de tus pecados. Específicamente el pecado de autosuficiencia, de pensar que tú mismo, por tus buenas obras o por tu propio mérito, te vas a salvar en el día del juicio. Déjame decirte, estás tristemente equivocado y perdido si no has creído. Tus buenas obras no pueden salvarte de la ira de Dios de ninguna manera. En aquel día, en el día del juicio, te vas a enfrentar a Dios y si no te has arrepentido y confiado en Cristo plenamente, con total confianza, experimentarás el mayor dolor y pánico que tu alma jamás haya conocido. En aquel día temblarás de pies a cabeza y caerás de rodillas ante el peso de estas palabras. Nunca te conocí, apártate de mí. Lo que el Señor proclamará. Y esto es solo el principio de tus dolores. Pero la buena noticia que nos ofrece el Evangelio es que Dios, a través de la vida y de la muerte y de la resurrección de su Hijo Jesucristo y en su gran amor y misericordia para con el hombre, nos ha abierto un camino para ser salvos de su santa y justa ira. Y lo que nosotros debemos hacer es responder primero dándole la espalda a nuestro pecado. Eso se llama arrepentimiento.
ya no viviendo en esa vana manera de vivir, y debemos creer, como nos dice ahí, en aquel que levantó de los muertos a Jesucristo. Su gracia está disponible hoy. No hay pecado grande y pecado pequeño. Ningún pecado te mantendrá fuera de su gracia si respondes en fe. Responde hoy a las palabras de Pablo. Cree. Pero si has creído, si has experimentado aquel poder de resurrección del Evangelio en tu alma, quiero animarte. Sé que a veces la vida se vuelve difícil y abrumadora. A veces nos vemos tentados a dudar de las promesas de Dios, de que Él nos llevará hasta nuestro hogar. A veces, no sé si tú eres como yo, pero a veces me cuesta pensar que Dios realmente puede amar a un pecador vil como yo. Pero es exactamente en esos momentos que tú y yo necesitamos recordar que Abraham tenía todo el peso del mundo sobre sus hombros. Él tenía todo acumulado en su contra, pero él no dudó. ¿Por qué? Porque él conocía el carácter, la fidelidad y el poder de su gran Dios y Salvador. Segunda de Corintios 5:7 nos recuerda esto. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos en este mundo. Y cuando esta peregrinación se vuelve difícil y tus circunstancias parecen imposibles, recuerda que servimos al Dios de lo imposible. Servimos al Dios que es capaz cuando nosotros somos incapaces, como Abraham. Por la fe, mi amado hermano, aférrate a las promesas de Dios. Pon tus ojos, pon tu mirada en Cristo. Quiero concluir con esto. Abraham no tenía razón para tener esperanza. Su cuerpo y el cuerpo de su esposa estaban muertos. No servían ya. Todo parecía sin esperanza, pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza, en la promesa de Dios, y su fe en Dios le fue contada por justicia. Así también los seres humanos, el resto de nosotros, no tenemos razón para tener esperanza. Estamos muertos espiritualmente hablando, pero Dios promete llevarnos de muerte a vida siempre y cuando confiemos sin dudar en la obra perfecta del Salvador resucitado Jesucristo. Es por fe y solo por fe en la obra de Cristo que tú y yo podemos apoderarnos de la justicia de Dios que nos librará, que nos salvará en el día del juicio. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias de nuevo. Te damos gracias porque tú conoces la condición del hombre. Tú conoces que nosotros somos incapaces de salvarnos. Tú sabes que que estamos en bancarrota espiritualmente hablando, que no tenemos nada para traer a la mesa, que nuestros bolsillos espirituales están vacíos. Y sabiendo eso, tú nos viniste a salvar. Tú viniste por causa de nuestras transgresiones, por las transgresiones del mundo, para sufrir, para ser crucificado, para derramar tu sangre en esa cruz, para limpiar a todo aquel que confía en ese sacrificio. Te damos gracias, Padre, que esta gran realidad no se caduca, no tiene fin hasta ahorita. Así que hoy pido, Padre, que tú lleves esta palabra en los corazones de los que están aquí, que si alguien no ha creído en Cristo, que lo haga hoy, Padre, pero solo tu Espíritu puede hacer la obra.
Ni yo ni ellos pueden salvarse, pero tú puedes salvarlos. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por siempre estar con nosotros, por tus promesas que son garantías. Tus promesas en las cuales podemos nosotros depositar por completo nuestra confianza, sabiendo el carácter de ti, como tú eres fiel. Y tú no mientes, tú no eres como nosotros, como los hombres falibles. Tú eres Dios y Dios todopoderoso. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Permítanos salir de aquí y no solo tener este mensaje en nuestros corazones, sino proclamarlo a otros. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.